Vamos a continuar ahora con el tema número 2, titulado Ejemplos de buenas prácticas e iniciativas exitosas de inculturación del Evangelio con mujeres afrodescendientes. Y en esta ocasión tenemos el honor de compartir este tema con la hermana Sor María Suyapa Cacho Álvarez, hija de la Caridad de San Vicente de Paúl, garífona hondureña. Sor Suyapa trabajó 18 años en el campo de la educación aquí en Panamá, en 3 provincias de nuestro país. Lleva 8 años siendo miembro del Secretariado de Pastoral Afro a nivel latinoamericano en representación de los garífonas de Centroamérica. Actualmente es la directora ejecutiva de Pastoral Garífuna Inculturada de Centro y Norteamérica, representante de la Pastoral Afro en la primera Asamblea Eclesial Latinoamericana y Caribeña en México 2021 y en el Sínodo de la Sinodalidad en Roma 2023-2024. Así que directamente desde Honduras recibimos de manera virtual a Sor Suyapa Cacho Álvarez. Un fuerte aplauso para Sor Suyapa. Buenos días y muchas bendiciones a todas. Es un honor para mí realmente compartir con ustedes porque lo siento como parte de mí. Hablar de Panamá es hablar de mi tierra. Estuve mucho tiempo viviendo en Panamá y eso para mí ha sido una gran fortaleza en mi vida como afrodescendiente. Bien, vamos a compartir algo de esto. En primer lugar, voy a proyectar para decir más o menos qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a compartir. Me gustaría, si alguien me da acceso a compartir pantalla, se lo voy a agradecer, porque voy a presentar en 2 momentos lo que me corresponde compartir con ustedes. Gracias. En primer lugar, este va a ser nuestro tema. Sin embargo, solo quiero dar una pequeña introducción con esto. Luego entraremos a compartir por medio de un video. Después de escuchar el video, que ahí vamos a encontrar esos elementos que nos permite vivir algunos elementos prácticos de la inculturación desde nuestra perspectiva afro en las diferentes diversidades que eso conlleva. Ustedes pueden ver en la pantalla, es como una pequeña introducción. Luego, el objetivo es compartir algunas experiencias de inculturación del Evangelio, que eso nos va a enriquecer la evangelización inculturada, sinodal y misionera. Este contenido conlleva también algo de conocimiento sobre lo que es cultura, aculturación, inculturación, interculturalidad, evangelización y algunos ejemplos que podemos ver. Hablar de cultura, yo no quisiera, voy a tratar de salir de acá para proyectar el otro que me interesa, que nos va a servir como una introducción a esto.
me permite, porque creo que para que se escuche, hay algo ahí que es necesario acá, el sonido, y veamos. Si no se escucha, por favor, me avisan. África, origen de la humanidad y las culturas. En 1987, investigadores demostraron que la humanidad y sus culturas se originaron en África hace 200.000 años atrás. De ahí migraron los primeros humanos para poblar el resto del mundo. Esta primera diáspora hizo posible poblar la tierra. Dios quiso que toda la humanidad y sus culturas fueron afrodescendientes en su origen, y especialmente hace 150.000 años se fueron desarrollando en África las bases culturales de la humanidad cuando éramos nómadas y nos alimentábamos de los frutos de la tierra. Por esa razón, al hablar de raíces culturales, no podemos ignorar la historia que nos acompaña y la sagrada contribución de nuestra madre África. La diversidad cultural de los diferentes pueblos del mundo se fueron conformando como respuestas diferenciadas a la necesidad de adaptación al entorno natural y al medio ambiente. De allí sus lenguas y sus características fenotípicas. Hace más de 45.000 años, la migración africana llegó a Europa y a Asia, y de allí a las otras regiones continentales del mundo. Y hace unos 25.000 años, esa migración también llegó a América, donde cultivamos la tierra y desarrollamos la cultura sedentaria, el conocimiento científico y muchas otras artes y oficios. Tomando en cuenta las investigaciones sobre el origen de la humanidad y su cultura, nuestras raíces culturales históricas de América Latina y el Caribe tienen en esencia una vinculación con la primera diáspora africana, el pueblo olmeca, que fue la base originante de la cultura del maíz en Mesoamérica. Recuerdo esas raíces africanas en sus esculturas de cabezas colosales. Las diferentes culturas de los pueblos de América Latina y el Caribe responden a la diversidad del entorno ambiental donde se desarrollaron. De allí nace la esencia de su cultura: cosmovisión, espiritualidad, tradiciones, estilo de vida, amor a la creación, conexión, diálogo íntimo, profundo, personal y comunitario con Dios, con la naturaleza y con los hermanos. De allí nace también la vinculación espiritual con los ancestros, lugares sagrados de adoración, veneración, encuentro, contemplación. Con estas raíces culturales y espirituales, ellos recibieron también la fe cristiana en el Dios de Jesús de Nazaret, incorporándose e inculturizándose en los propios idiomas, ritos, ceremonias, lecturas, lenguajes, símbolos y expresiones. En esta tierra sagrada generadora de vida, donde los alimentos y los medicamentos eran procesados en laboratorios naturales, con su tecnología, filosofía, teología, religiosidad, sistema de gobierno propio, nuestras abuelas y abuelos desarrollaron libremente sus conocimientos y le dieron de beber a sus nietos, bisnietos, tataranietos, que somos nosotros, hoy los habitantes del mundo. Cristo Jesús, Hijo de Dios e Hijo del Hombre, nació en una de las culturas humanas por donde pasó la migración africana, y Él vino a dar abundancia en vida, y vida también a todo sin distinción. Por eso, desde hace 2000 años, la cultura religiosa judeo-cristiana del Medio Oriente forma parte de la tradición de la Iglesia, que luego fue inculturada en el mundo grecolatino. Y este cristianismo occidental fue el que nos llegó a América Latina y el Caribe, no más de 500 años, modificando violentamente las raíces culturales de este continente con la conquista y la colonización. Y es entonces cuando nuestros pueblos sufren un reacomodo en su identidad mediante un mestizaje obligado de genes y de culturas indígena, africana y europea.
Nuestros pueblos todavía conservan elementos genuinos de sus raíces primeras. Sin embargo, la diversidad cultural y religiosa hecha por los vencidos aún no es reconocida ni en la sociedad civil ni en la iglesia. Y por eso aún padecemos expulsión, discriminación, dominio y control sobre nuestras culturas y vivencia religiosa. La heterogeneidad cultural de América Latina y el Caribe hoy por hoy exige visualizar la situación de los pueblos afrodescendientes e indígenas, promover su inclusión igualitaria en las agendas eclesiales y de gobierno, al menos con los estándares de derechos internacionales reconocidos por la ONU. Para lograrlo se requiere diálogo, trabajo conjunto con las organizaciones indígenas y afrodescendientes sin ninguna manipulación, enfatizando el derecho a la diferencia, respetando lo que Dios creó diferente y buscando el entendimiento y la colaboración mutua entre los pueblos y sus culturas. La Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, adoptada por la UNESCO en el 2001, afirma: la diversidad cultural como realidad de nuestro mundo debe expresarse en las políticas del pluralismo cultural para la inclusión y participación de todos los ciudadanos. Nuestras raíces culturales indígenas y afrodescendientes son ricos en muchos valores, conocimientos ancestrales, antropología, tecnología, filosofía, teología, el encuentro personal con Dios, con Baba, con los hermanos y con la naturaleza, con ojos de fe. Vemos a Jesús, el Hijo de Dios, cantar, danzar, celebrar y acompañar al ritmo de nuestros instrumentos musicales ancestrales en la compostura, chugú, dugú, vudú, velorios, misas, novenas, rosarios, peregrinaciones a las montañas y a los templos, veneración a lo sagrado y mucho respeto a los ancianos. Salud integral, estilo de vida comunitario, manifestado en el Aubuni y Amurununi, el Ubuntu, amor incondicional, la unidad, fortaleza mutua, la conservación y salvaguarda del territorio ancestral, la casa común, la solidaridad, relación con el prójimo, la familia extendida, padres, hijos, hermanos, nietos, bisnietos, todos hijos de crianza, todos y todas formamos una sola familia. Valores. Y estos valores no se pueden sostener sin el cuidado, defensa y conservación del territorio que heredamos del sudor de nuestros ancestros. Es una buena propuesta apostar por una pastoral de promoción humana integral, donde se valoren y se incorporen los conocimientos ancestrales que tenemos los de la periferia. Estos conocimientos se encuentran nuestros expertos en cocina ancestral, nuestros expertos en ser parteras, ginecólogos, terapeutas, ortopedas, guías espirituales, místicos, contemplativos, exorcistas, consejeros, antropólogos. Tenemos también náuticos, políticos y juristas comunitarias. Es una linda propuesta conformar un equipo permanente de reflexión de teología india y afro, con espacio especial para la defensa y la recuperación del territorio, porque sin territorio no hay cultura, no hay pueblo. Aquí, hace 500 años, la devastación de nuestro propio entorno comenzó, de la devastación de nuestra casa común. Aquí está comenzando una cultura nueva, con la que podemos cambiar y revertir los daños
a nuestro propio entorno. Como iglesia, estamos llamados hoy a sumarnos a la lucha ancestral de los pueblos en este continente para que efectivamente lleguemos a tener una vida plena en Dios que Jesús y nuestros ancestros soñaban. Queremos apostar por una pastoral afrogarífuna inculturada, que llegue el anuncio del Evangelio a nuestros hogares y a nuestra iglesia pueblo, desde nuestras raíces culturales, tomando en cuenta nuestra historia, lengua, símbolo, tradición y el respeto a nuestras sanas costumbres. Así sea. Séreme. Queremos con esto hacer una pausa de 1 minuto para como interiorizar un poco de lo que se acaba de ver, que tiene que ver conmigo como afrodescendiente panameño y qué eco puedo hacer de esto. Me gustaría que me colaborara un poquito porque quisiera escuchar el eco, qué relación tiene esto con algunas de los elementos y expresiones y experiencias de inculturación del Evangelio desde nuestra perspectiva como afro. Voy a ir así por partes, un pedacito. Como ustedes pudieron ver, algo de lo que acabamos de presentar, ahí abarcó bastante aspectos sobre lo que es la cultura en sí. El documento, hay un documento en la iglesia que afirma que esa cultura es todo aquello con lo que el hombre y la mujer, yo fui la que agregué mujer ahí porque generalmente dicen hombre, no es que sea feminista, pero siempre me gusta resaltar también. Tanto el hombre como la mujer afirman y desarrollan sus innumerables cualidades espirituales corporales, es decir, la cultura es holística, es integral. Como ustedes pudieron ver en el video, que abarca cuando hablamos de cultura, pues, y después tenemos que hablar de inculturación, es algo integral, no solamente abarca un aspecto de la vida de la persona. Y por eso la cultura, por ejemplo, procura someter el mismo orbe en sí, completo, integralmente, con su conocimiento y su trabajo. Igualmente, la cultura acepta la pluriculturalidad, la historia, la tradición, el paso de la experiencia acumulada y transmitida, ¿no? También podemos ver que incorpora cambios, riquezas para distribuirlo, pues, y compartirlo con otras culturas. Eso lo dice Gaudens Spence, que habla muy bien así de ese concepto de cultura. Además, eso sucede mediante el proceso de las costumbres, lo que vimos en algún momento en los videos, en las instituciones, finalmente también a través del tiempo que expresa, comunica, conserva en sus obras grandes experiencias espirituales y aspiraciones para que sirvan de provecho de muchos de la comunidad. Y podemos ver ahí en este cuadrito que hablar de cultura es hablar, incluye la comunidad, los valores, los conocimientos, la lengua, las tradiciones, la gastronomía, en fin, es integral, lo que acabamos de decir que es integral. Y hace más humana la vida social, tanto en la familia como también en la sociedad civil. Vemos un poco acá la aculturación. En la aculturación, podemos ver que es un proceso
a través del cual un individuo o un grupo de personas o un pueblo, como sean nuestros pueblos afros y otros indígenas, asimilan los rasgos, elementos de otra cultura diferente a la propia. Ustedes y yo lo sabemos muy bien, que no somos ya prácticamente una cultura pura, porque aparte de que la diversidad que hay en la cultura negra, también hemos acogido o hemos recogido o hemos vivido muchas de las cosas que no son parte genuina de nuestra cultura. Y algunas veces puede ser también de forma violenta, como fue el caso de la colonización, como también en forma voluntaria que puede ocurrir eso, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ya se dan los países de la migración, cuando empezó a darse el proceso de la esclavitud, como lo que decía anteriormente en el video, ¿no? Todo eso ocurre. Las culturas extranjeras, por ejemplo, Panamá, que tuve la dicha de conocer esa realidad, en Colón, en el mismo Panamá, en Chiriquí, en todos lados donde yo pude ver, hay una gran diversidad. Todo eso se debe a la migración. Y como cultura afro, que ha ido sufriendo ciertas transformaciones, podemos ver que hay muchas cosas que no es directamente ya propio de la cultura afro. Entonces entramos a eso de la inculturación. Inculturación es eso, de hacer que según la encíclica, encíclica Slavorum Apostoli, es la encarnación del evangelio en las culturas. No hay ni una cultura pura. Todas las culturas tienen valores y antivalores. Pero a veces yo me pregunto, ¿por qué más a la cultura afro y a la cultura indígena son lo que muchas veces son lo que son consideradas como impuras? Como si existiera alguna cultura pura. Pero es por los señalamientos, es por todas estas cosas que han venido ocurriendo en el pasado y que no hemos sabido nosotros tal vez reivindicar. Entonces, inculturación es un término que para la Iglesia Católica significa armonización de lo cristiano con las culturas de los pueblos. Como si, eso que voy a decir, pues, como si la cultura de los pueblos no hubiese existido raíces cristianos dentro, porque toda cultura, desde su interior, todo donde están los valores, las expresiones del evangelio, para mí son cristianas, para mí. No sé si para la iglesia en general, pero para mí sí. Yo lo hablo y lo digo porque dentro de nuestras culturas se vivieron o se viven expresiones evangélicas. Y por eso yo digo que no es que esté en contradicción con lo que dice la iglesia, pero sí lo cuestionaría. Entonces, según Redentor y Micio, es un camino lento, la inculturación es un camino lento que acompaña toda la vida misionera. Y yo estoy de acuerdo que es un camino lento. Y según dice Samuel Reyes, un sacerdote jesuita, es la inserción de la fe en la corriente vital de los pueblos. Esa fe en la corriente vital de los pueblos, ahí incluimos entonces en la vida cultural de los pueblos. Y según el Papa Francisco, la evangelización, la cultura, evangelización y la inculturación muestran que la evangelización y cultura están estrechamente unidas. No se puede predicar un evangelio en lo abstracto. No. El evangelio debe ser inculturado y también es expresión de cultura. Eso lo dice el Papa Francisco. Podemos ver aquí un ejemplo cuando una monja frente a un altar de esto van a decir que es pagano, que es paganismo. Y yo le puedo decir que es una de las máximas expresión del contacto directo con el Dios de Jesús. La inculturación supone interacción entre fe y vida.
también es una idea fundamental que lo anima. ¿Anima qué? La presencia de la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que afirma, y esto afirma que la salvación no llega a los pueblos a partir de la palabra del evangelizador. Si está en discrepancia, pues bendito sea Dios, es bueno estar en discrepancia con algunas cosas. No es que, ¿verdad?, llega el evangelio a las culturas directamente por el evangelizador. Son antes de que llegaras tú o llegara yo a, dizque entre comillas, evangelizar, ya estaba la semilla de Dios, la semilla del Hijo y del Espíritu Santo en esas culturas, aunque le llamemos pagana, porque ellas son obra del Espíritu Santo. Precisamente por eso la inculturación exige mutua acogida, diálogo, respeto, discernimiento y también fidelidad y conversión, transformación, crecimiento y renovación. Si no nos renovamos, imposible que podamos dar frutos en lo que es la inculturación. Hacer que ese fruto del evangelio entre en todas las culturas. No me refiero solamente en la cultura negra o en la cultura indígena o en la negritud con todas sus diversidades. En la misma cultura que nos evangelizó, allí hay también señales de muerte. No solamente hubo señales de vida, sino no hubieran hecho todo lo que hicieron de marginación, de discriminación y de racismo y de llamar al negro a alguien que no lo era, o al indígena lo que no era. Entonces, la inculturación es tan antiguo como la misma historia de la salvación. La relación de Dios con la humanidad desde el principio. Dios entró en la humanidad, se inculturizó, se encarnó en la vida de la humanidad y particularmente con el pueblo de Israel. Pero de ese pueblo de Israel era como una manifestación, como un ejemplo, como una metáfora, llamémoslo así, de que iba a representar todos los pueblos, o sea, toda la humanidad. Y además, es un testimonio de esa revelación que Dios hace de sí mismo como don gratuito, pero teniendo en cuenta unos contextos socioculturales bien definidos. Contexto sociocultural. Ven ustedes acá una mujer, ella es guía espiritual, Buyei, para nosotros como cariño le dicen Buyei, de esas guías espirituales ancestrales, dándole la bendición a una monjita católica cristiana, pero no apostólica, bueno, apostólica, pero tal vez no romana. Profundizar la propia identidad, ese es inculturación también, profundizar la propia identidad, encontrarse, asumir las semillas del verbo presente en cada cultura y en cada persona, llegar al conocimiento explícito de Jesucristo, Dios y hombre verdadero, inspirarse en el evangelio y manifestar progresivamente la propia experiencia cristiana en manera y en forma originales, conforme a las propias tradiciones culturales. No podemos, siendo negros, no podemos negar nuestra identidad, nuestra costumbre, nuestra cultura, ni estar encima de los demás, ni que los demás estén encima de lo nuestro. Entonces, la inculturación del evangelio es una labor que se realiza en el proyecto de cada pueblo, fortaleciendo su identidad y liberándolo de los pecados o de los poderes de la muerte. Eso lo dice Santo Domingo. Pero no me estoy refiriendo que liberar a la cultura negra solo de los poderes del amor. Todas las culturas, yo lo vuelvo a repetir, incluso la que nos sometió,
¿no? Bien, un poco, o sea, una meta de la evangelización inculturada será siempre la salvación y liberación integral de un determinado pueblo o grupo. La liberación. Porque si no es para la liberación, entonces no sé de qué nos puede ser. Veamos un poco qué dice el Papa Francisco sobre esto, sobre lo que es la inculturación. La inculturación del Evangelio respeta a los pueblos, no se impone. Fueron las palabras centrales del Papa Francisco en la catequesis de su audiencia general de este miércoles 13 de octubre dedicada a la carta de San Pablo a los Gálatas. Ante los fieles y peregrinos reunidos en el aula Pablo VI del Vaticano, el Santo Padre subrayó que la libertad otorgada por Cristo resucitado y obtenida con el bautismo no entra en conflicto con las culturas y las tradiciones, sino que nos permite adquirir la plena dignidad de hijos de Dios, arraigados en nuestras raíces, pero abiertos al universalismo de la fe. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre una consecuencia de la libertad que hemos recibido de Cristo, que nos lleva a acoger a todos los pueblos y culturas y al mismo tiempo hace capaces a esos mismos pueblos y culturas de abrirse a Él, a Jesús. Acoger la fe no supone renunciar en su esencia a las propias raíces, a las propias tradiciones, sino solo a lo que obstaculiza la novedad y pureza del Evangelio. Este es el verdadero sentido de la inculturación, que podamos anunciar a Cristo Salvador respetando lo bueno y auténtico que existe en cada cultura y en cada sociedad, considerando también su continua evolución. Asimismo, el pontífice puso en guardia sobre la tentación de la uniformidad, es decir, establecer un solo modelo cultural, algo que ha provocado tantos errores en la evangelización. Por eso, para Francisco es fundamental custodiar la libertad cristiana, que es el fermento universal de liberación. La libertad de la fe cristiana es dinámica y el don que hemos de custodiar nos exige que vivamos esa libertad en un peregrinaje continuo, orientados hacia la plenitud que todos estamos llamados a alcanzar. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a mantener un espíritu de peregrinos, siempre en camino, siguiendo juntos las huellas de Cristo con libertad y alegría hacia esa patria que Dios nos convoca. Que el Señor los bendiga a todos. Muchas gracias. Entonces pudimos ver ahí cómo el Papa habla de lo que es la inculturación. Solo tenemos que estar desde lo que somos como con nuestra cultura, nuestras expresiones, símbolos, mitos, todo. Solo tenemos que velar que no haya nada contradictorio a lo que el Evangelio nos pide. Eso, los poderes de la muerte, de todas las culturas. Pero siempre mi inquietud es, ¿pero por qué más en nuestra cultura, como afrodescendientes y como indígenas, son las que despiertan como más curiosidad o como más, no sé, dentro de la misma iglesia? Por eso es preciso el diálogo. Bien, veamos entonces la evangelización. Es más que una simple transmisión doctrinal, no solo de transmitir las doctrinas y la moral. Es, en primer lugar, dice el Papa Francisco, testimonio. No se puede evangelizar sin testimonio. ¿Por qué? Porque el testimonio es vida, es el encuentro personal con Cristo, ese verbo encarnado en el cual la salvación ha cumplido. Hay 4 dimensiones para mí que son muy básicas en la evangelización.
como lo básico para mí es que se descubra a Cristo, descubrir a Cristo, yo como negra, como garífuna, como afrodescendiente, como afroindígena, debo descubrir a Cristo desde lo que yo soy como mi cultura. Y debo anunciar el evangelio profundamente desde mi ser como soy. Y también ayudar a madurar la fe en Cristo sin perder mis raíces culturales. Purificar en mi cultura y en las otras culturas lo que no es conforme a las expresiones evangélicas, como lo acaba de decir el Papa. Lo que no es conforme al evangelio, eso tenemos que todos procurar purificarlo. Y es imposible unificar la evangelización de las culturas, difícilmente. No es lo mismo que yo evangelice a los negros de Panamá que yo evangelice a los negros garífunas. Empezando de que tienen otro idioma de materno, pero sí nos une el tambor, pero sí nos une muchas cosas. Y no es lo mismo, aunque tengamos en común los garífunas, el tambor y algunos ritos con los indígenas, no es lo mismo evangelizar alguien de la cultura indígena que alguien de la cultura garífuna o alguien de la cultura negra de tal país X. Entonces, el cultivo y la expresión de todo lo humano en relación amorosa con la naturaleza y en la dimensión comunitaria de los pueblos. Es decir, hay que tomar en cuenta el contexto cultural de nuestros pueblos, que lo podemos ver desde las parroquias, desde las diócesis, adaptarse. Perdón que diga esto, hay mucha pereza en los agentes de pastoral, empezando con los párrocos, empezando con las misioneras y los misioneros que van a las aldeas. Lo que ellos llevan, como que muchas veces se van a evangelizar ellos y se olvidan de la intención y el objetivo del evangelio. No quiero aburrirlo con el video, pero esto de la samaritana, quiero poner un poquito esto, a ver después si encuentran cuál es la relación que tiene esto con el tema que estamos tratando. Dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer de Samaria? Los judíos no tratan a los samaritanos. Si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a Él, y Él te daría agua viva. No tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Quien bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Señor, dame esa agua, para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Ve, llama a tu marido y vuelve. No tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad.
Señor, parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Pero vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe adorar. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros sí sabemos que la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca tales para que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Sé que el Mesías ha de venir. ¿Quién es el Cristo? Y cuando venga nos dirá todas las cosas. Yo soy Él, quien habla contigo. Y podemos ver allí, cada quien metafóricamente puede ir viendo qué relación tiene esto con la inculturación, encuentro de dos culturas distintas, sin embargo dialogaron, cernieron, y cómo se penetró, cómo se encarnó Jesús mismo, ¿verdad? En la conciencia, en la vida y en la cultura de esa mujer. Y así muchas otras cosas podríamos decir respecto. Si ven, cierto, ustedes pueden ver acá, por ejemplo, es cierto, es judío, pero desde el primer momento de la encarnación ya deja de ser directamente para los judíos. Podemos ver que en ese sentido, pues es correcto decir que el Hijo de Dios se hizo hombre, se hizo mujer, se hizo judío, se hizo griego, se hizo romano, se hizo garífuna, se hizo afro, se hizo maya, se hizo taraumaca, se hizo nahuatl, se hizo mapuche, bueno, se hizo de todas las culturas. Y también esa responsabilidad de la evangelización inculturada es propia de una iglesia, como ya lo decía anteriormente, de cada parroquia, de cada diócesis, bajo la dirección de los pastores. Ahí dice, donde dice Santo Domingo, dice de la iglesia particular. Yo fui la atrevida de poner parroquia, diócesis y comunidades, ¿no? Pero que es así. Si ustedes ven acá, todo lo que está alrededor de estos hombres negros, eso es lo que hay en su contexto. Aquí no es, ¿por qué no celebrar con lo que hay en la cultura de este lugar? Si hay vino hecho de yuca, pues con eso puede celebrarse. Si hay casabe, aquí está. Eso se puede hacer, se debería hacer, pero ¿por qué aún todavía no hay luz verde para poderlo hacer en nuestras culturas? Precisamente porque estamos todavía no liberados y por lo tanto no existe una verdadera inculturación. Eso de hacerlo no afecta al evangelio, no va en contra de la expresión evangélica. Bueno, dejo de decir muchas cosas de esto, pero si pueden ver ustedes acá, esto para el pueblo afro-garífuna, esto que está aquí es el casabe. Y así lo hace nuestra gente y ponen una cruz en medio. Y este es la batea que lo lleva adentro y acá llevan el agua y ponen un guacalito ahí. Y esto que ven ustedes anteriormente, bueno, esto que ven ustedes acá, pues todo lo que presentamos para compartir con nuestros ancestros difuntos y vivos, ¿no? Esa comunión que existe entre ellos. Este pueblo afroindígena ha descubierto la semilla del verbo de Dios presente en su cultura, por ejemplo, en la comunión de los santos, vivos y difuntos, el reaprender en dar mayor sentido espiritual y religioso a esos encuentros como expresión y como experiencia de Dios. Yo quiero que vean, no voy a exagerar mucho con los videos, pero me interesa también que vean esto, ya para concluir esa parte.
Al bajar del lugar, esa parte, estoy tratando de poner algunos ejemplos para que después podamos compartir. Si ustedes ven, la Virgen de Guadalupe, más cercana a nosotros, un ejemplo de la inculturación, cómo la Virgen María, a través de Juan Diego, puso esa, podemos decirle también no solamente la inculturación, sino la interculturalidad entre la cultura europea con la cultura indígena. Y hoy en día podemos ver en México, no solamente en México, sino que en diferentes partes de Latinoamérica, incluso del mundo, cómo la Virgen de Guadalupe hizo esa conexión, esa articulación, esa vinculación con los indígenas. Pero ahí no solamente con los indígenas, ahí estaríamos hablando con todas las culturas. En el Tepeyac, por ejemplo, en el rostro mestizo de la Virgen de Tepeyac, se resume el gran principio de la inculturación, la íntima transformación de los auténticos valores culturales mediante la integración del cristianismo, aunque, como dice, yo no sé si fue el Papa Juan Pablo II o el Papa Benedicto, cuando le decía a los indígenas que antes de que llegara la evangelización, la semilla del verbo ya estaba en su cultura. Podemos ver, por ejemplo, la plenitud de la cultura afrodescendiente y de todas las otras culturas diversas que hay. ¿Cuál es la plenitud de ellos? Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para todos, no solamente para el pueblo judío, no que para todos. Entonces, la inculturación del Evangelio deja a los diferentes ser cristianos, católicos, sin que tengan que abandonar su herencia ancestral. Jesucristo no va a permitir, Dios no va a permitir que tú vas a ser católico y que te arranquen tu ser de ser afrodescendiente con toda tu cultura, con ser indígenas. Bien, entonces podemos ver acá cómo ese encuentro que tuvimos del EPA allá en México, ese encuentro en la playa, esa celebración eucarística en la playa que casi me hizo vibrar, que me hizo llorar y recordar ese encuentro de nuestros antepasados cuando vinieron, independientemente de lo que sufrieron.
Ahí se expresa una alegría, una felicidad. Ahí se expresa la vida misma del Evangelio, si podemos llamarle así. Entonces, esa encarnación, ese misterio de la encarnación, ese misterio pascual, ese misterio de Pentecostés, se vive en la espiritualidad afro. Entonces le hago la pregunta, y muchos incluso estaban esperando qué vamos a hacer en la playa. ¿Por qué una Eucaristía en la playa? Pues podemos hacerlo hasta en mar adentro. ¿Creen que es ejemplo de inculturación del Evangelio el introducir en la Eucaristía algunos símbolos y retos de la cultura afrodescendiente? Esa pregunta es para todos nosotros. ¿Creemos que con eso basta para esa inculturación o todavía hay algo más que hacer? Ven esta mujer acá, esa mujer garífuna que ven acá, junto al pozo. Si se logra asimilar, pongamos atención a esto, hermanos, si se lograra asimilar los cuenteros, ¿saben a qué me refiero cuando digo cuenteros? Los decimeros, los rezanderos, las cantadoras, las curanderas y curanderos, los bulle, los tamboristas, los guayusas, dentro de a lo que llamamos liturgia afro-garífuna e indígena, entonces se daría un camino más auténtico a la verdadera o a la inculturación. Ahí sí podríamos decir experiencias exitosas de la inculturación. Pero experiencias exitosas de la inculturación, hasta hoy, en lo que tengo de caminar, yo no le llamaría todavía exitosas, siendo un poquito, no pesimista, pero realista. Hay muchas cosas todavía para que nos puedan involucrar o nosotros mismos reclamar o ganar ese derecho o esa reivindicación. Pero tenemos que necesitar formación, mucha formación para eso. Si ustedes ven acá estas figuras, estos símbolos, si me lo ven a la puerta de mi casa un sacerdote, una misionera que llega, va a decir, qué pagana, ¿quién me enseñó a prender vela? No sé si mis ancestros prendían vela, era ocote, hacían su humo como incienso. La aprendí en la Iglesia Católica. Por medio de la inculturación, la Iglesia se encarna el Evangelio en las diversas culturas y al mismo tiempo introduce a los pueblos con sus culturas en su misma comunidad. Transmite a las mismas sus valores, asumiendo lo que hay de bueno. Vuelvo a repetir lo que dice el Papa Francisco, hay de bueno en las culturas. Renovarlas desde dentro sí es necesario. Eso lo dice Juan Pablo II. Sí es necesario. Si no es necesario, no hay problema. Inculturar es comprender lo que significa para el pueblo de Dios indígena, afro, garífuna y otras etnias el valor de las hierbas medicinales. Va a decir, esta sorzuya pues está loca, ¿quién dice que esto es inculturación? Para mí sí es inculturación, porque se mete el Evangelio, se mete dentro de la cultura, y lo que yo voy a hacer con esa hierba es sanar. Lo que yo voy a hacer con esa oración espiritual ancestral es sanar, y sanar es una expresión evangélica que también Jesucristo hacía. Bien, aquí con una actividad que hicimos, acá con esta gente de Guatemala, o sea, reprimir eso, todo eso del contacto directo con la naturaleza, con el crique, el sereno, la tierra, la montaña, las playas, los ríos, las lagunas, quebradas, los peces, los animales, el sol, la luna, el fuego. Reprimir eso dentro de una evangelización inculturada. Entonces, esto es deteriorar, perdonen que sea fuerte ahí, matar, asesinar nuestra espiritualidad, y por lo tanto no es evangélica esa evangelización, aunque le digamos que es evangélica, que hunde sus raíces espirituales en el medio ambiente y en la casa común. No se puede reprimir
eso de que quemen su incienso, ¿qué significa para ellos el incienso? Yo como evangelizadora tengo que preguntarme qué significa para ellos el agua que ponen en la esquinita con un vaso de agua. ¿Qué significa? Yo no los puedo juzgar. Y muchas veces lo que hemos hecho como evangelizadores, entre comillas, diciendo que somos católicos, es juzgar y no evangelizar, porque Jesucristo no lo haría de esta manera. Me perdonan hasta aquí. Termino con esta parte. ¿Cómo tenemos que ir transmitiendo eso a la nueva generación? Si ustedes ven acá, estas son mujeres. Yo no veo ningún hombre aquí entre nuestra cultura como afrodescendiente, acá con un hombre, con un niño cargando. Entonces, ¿quién carga esa humanidad? ¿Quién carga esa humanidad? Esa humanidad afro, esa humanidad en sí. Las mujeres, independientemente de lo que los hombres nos puedan colaborar. Las mujeres somos los que nos hacemos cargo de muchas cosas de la transmisión de los valores éticos, históricos, básicos de la cultura, ese sentido comunitario, esa generosidad, ese equilibrio, esa motivación, fiesta, esa alegría, esa unidad. Quien lo más lo transmite, como el perdón de los hombres que estén allí, no sé si habrán algunos, y si estuvieran, pues tendría que decir lo mismo, ¿verdad? Quien lo sostiene es las mujeres. Los ejemplos lo dicen. Y esto es base de una verdadera cultura. Bueno, no quiero ser abusiva en el tiempo. Quiero dar oportunidad de tal vez unos 5 minutos de alguna pregunta que quisieran hacer. Disculpen si no he sido tan asertiva en cuanto a lo que ustedes deseaban con respecto a esa experiencia de compartir la inculturación. Pero desde mi experiencia y mi largo caminar con respecto a esto, pues es lo que he podido conseguir. Yo quisiera que fuera más integral todavía. Trato de llegar hasta los últimos rincones de las aldeas, de los pueblos, y de nuestras, no solamente en lo nuestro como afro, también como con los indígenas, porque los garífunas pues somos afroindígenas y tenemos que manejar la parte intercultural de los dos grupos étnicos. Gracias, muchas bendiciones, los amo mucho. Me ha gustado el tema porque sí. Nuestra iglesia es nuestra primera juzgadora de todo lo que realmente la inculturización nos ha dado, ¿no? Y lo digo porque a mí me ha tocado en muchas cosas. Pero qué bueno, porque se dijo, hay que formarnos, hay que buscar conocimiento de todo lo que es nuestra inculturización, porque nosotros muchos, cuando nos juzgan, quedamos en el aire y quedamos si sabemos o no. Y estos temas nos llegan porque cada una de las personas que están aquí o que están en el negro, lo digo por mi padre, que es un negro que sabe mucho de medicina, de plantas, y te ven como que si fueras brujo o bruja, ¿ves? Y ese es un tema bastante que me gusta, porque cuando estoy con él y él me conversa y me habla de su historia, eso me motiva de lo que es sus raíces. Y digo, yo me siento contenta de estar en este momento compartiendo y abriendo más conocimiento. Y eso que no quiero decir muchos laicos dentro de la iglesia que nos dicen que es todo. Buenos días, hermana, ¿cómo está? Un gusto saludarla. Quería preguntarle qué sugerencias tiene para nosotros que desde este inicio del primer Congreso de Mujeres Afrocatólicas podemos realizar
en nuestras realidades, en nuestras iglesias, para poder dar aquellos avances a mejorar la parte de nosotros los afros en cada una de nuestra iglesia y de la iglesia panameña. Tienen en sus manos, y sobre todo las mujeres, como les decía, ¿verdad? Sobre todo las mujeres que tenemos en nuestras manos, ¿verdad? Esa forma de convencer muchas veces a la sociedad. Hay mucho que lo que hay que hacer. Yo no estoy hablando directamente solo para los afrodescendientes. Estoy hablando para todos, porque todos necesitamos inculturizarnos. Necesitamos inculturizarnos todos, tanto los que son negros, los que son indígenas, los que son mestizos, todos necesitamos inculturizarnos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese sentido? Bueno, leer los documentos de la iglesia, ahí están todo lo que habla sobre la inculturación que tenemos que hacer. Sobre todo, primero, ser muy buenas cristianas. Porque si nosotros vemos el evangelio, dice, hay que liberar al otro. Hacer que el otro se sienta persona incluido, tomado en cuenta. Y también no juzgar. Una de las cosas básicas que tenemos que hacer. Por lo menos me encantó lo que acaba de decir la señora, que muchas veces dicen que son como brujos. No le importa que le digan brujo. El primer brujo fue Jesucristo, que sanó con saliva y con lodo. Y si ven a alguien ahora sanando con saliva y con lodo, van a decir, él mire el negro brujo. Cuidadito, y con esto hay que ver lo hermoso y lo bello que hay en cada una de las acciones que realizamos. Pero nosotros como mujeres tenemos mucho trabajo que hacer. En primer lugar, como le digo, descubrir los valores que hay en el evangelio y saberlo transmitir a nuestros niños, empezar desde la niñez, de jóvenes, y escuchar a las personas adultas, visitar a las personas adultas desde su experiencia. Eso ya con eso es mucho lo que podemos hacer en ese campo de la inculturación. Gracias. Hermana Suyapa, gracias, y me alegro y contenta estoy porque hemos compartido y seguiremos compartiendo. Gracias por esa cantidad de información que nos ha dado. Acá desde Panamá, pero usted sabe, nuestra provincia Colón. Un abrazo negro para usted. Bendiciones. Huitivinafi Malunga, lo dije bien. Bueno, esta parte del saludo me la aprendí al visitar Honduras, específicamente compartir en el 2011, y realmente participé en el evento de lo que se denominó la espiritualidad de los afro del mundo, porque estábamos todos, prácticamente 72 países estábamos reunidos en Honduras. Y fue una experiencia muy maravillosa el reconocer que por esa diversidad étnica africana es que tenemos tanta riqueza de hierbas, de oraciones, de gestos y de expresiones religiosas, porque Dios es el centro de la vida del ser humano. Y hay que verlo desde toda esa cosmovisión, que como bien lo señaló, es lo que nos conduce a ser así. Uno solo, hermanos, unidos, y el uno para el otro. Así que gracias por sus palabras, por toda la orientación de esa inculturalidad que muchos la niegan, porque insisto, como le decía la compañera, somos los brujos, somos las brujas. Pero aquí estamos y seguiremos la lucha con Cristo. Buenas, hola, bendiciones. Aché. El tema es interesante y siempre voy al mismo punto de que todo ese de nuestras raíces trae confusión muchas veces. Es porque no es tan sencillo, porque existe la otra parte que es el mal. Entonces, ¿dónde está la línea de lo que es bueno? ¿Dónde está la línea? Especialmente cuando las personas ya entran a hacer cosas como invocar los espíritus. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué espíritu estamos hablando? ¿Y qué es lo que están haciendo? Porque sabemos que lo mismo que utilizan para el bien,
lo utilizan para el mal. Entonces yo creo que eso es lo que confunde mucho a las personas, porque si lo tomamos hoy día como algo tan abierto, el tema de inculturación, ¿qué tengo que decirle a mis nietos? Que Harry Potter es bueno porque él representaba a la línea buena que estaba combatiendo el mal, y seguimos con la manga y seguimos con todo lo que tienen los asiáticos, que yo los respeto. Y yo respeto cómo ellos han podido entrar en la mente de esta generación, ¿verdad? Entonces, hablar de inculturación, que es precioso, también es delicado. Y es por eso que tenemos que estar bien claros de lo que estamos haciendo cuando tocamos y entramos en ese tema. Yo respeto mucho ese tema, pero yo prefiero decir, ok, yo respeto cada uno de las tradiciones, las raíces y todo, mientras más aprendo, disfruto compartir con las personas. Pero cuando a mí me hablan, dizque, por ejemplo, cuando el padre Cara decía, voy a invocar a los espíritus, yo en mi mente decía, ¿qué espíritu? Yo voy a invocar el de mi papá, que ya murió, el de mis abuelos, y eso es lo que yo conozco, y al Espíritu Santo. O sea, yo soy sincera, eso era lo que yo decía, porque ¿de qué espíritu Cara está hablando? Yo no sé. Entonces, es para mí la línea que es delgada, cómo cruzarla, cómo sabes cuándo lo has cruzado. Y no podemos ser tan ingenuos tampoco pensar que toda la inculturación es buena. Gracias. Con los valores del Evangelio. Dios es espíritu. Y Jesús, lo vemos en el Sacrario, ¿cierto? Pero al final también la Virgen María, todo lo que ya no están, se convierten en espíritu. Pero me gustó cuando dijiste, voy a invocar a mi abuelo, porque estamos siempre, a veces en la Iglesia Católica, invocamos al espíritu del santo, San Pedro, San Pablo, que hoy estamos celebrando, ¿no? Y otros santos que también fueron héroes, fueron personas que hicieron el bien, pero se te olvida que tu abuelo también hacía mucho bien. Así que me gusta la postura, sí, es muy delicado hablar de la inculturación, por eso muchos sacerdotes se hacen de la vista gorda y muchos de nosotros también nos hacemos la vista gorda. Pero entremos sin miedo, purifiquemos aquello que no va con la expresión evangélica y ya miraremos que todo mundo será incluido, tendremos una iglesia sinodal. Buenas tardes, saludos desde acá, desde Panamá. Como joven, me encantaría decir que muchísimas gracias por la orientación que nos ha dado y que nos sirve de mucho para las futuras generaciones rescatar nuestras raíces, nuestra cultura, lo que tenemos y reproducirlo en nuestras comunidades, en los lugares en los que nosotros nos desarrollemos como personas. Y este tema de la interculturalidad me parece muy importante para entendernos todos y vivir en armonía como seres humanos. Así que muchísimas gracias, hermana, por la orientación y saludos desde Panamá. Bien. Con eso me despido. Tengo un pequeño compromiso por ahí. Gracias por la invitación. Y realmente yo creo que Emi ha tenido una experiencia con la cultura garífuna también, no sé si hace 1 año, 2 años, pero una experiencia, la verdad que muy significativa. Y ojalá alguna otra oportunidad tengamos también algunas invitaciones de Panamá en las próximas que haremos. Y así nos vamos conociendo mutuamente en cuanto a la cultura garífuna. Gracias, los amo, los quiero mucho. Chao. Algún día gracias, hermana.